¿Cómo el Espíritu Santo puede cambiar lo imposible en milagro? Un diagnóstico médico que no tiene solución, una deuda imposible de pagar, una relación que parece rota para siempre. Todos hemos enfrentado situaciones que parecen completamente imposibles de cambiar. Momentos en los que la desesperanza intenta apoderarse de nuestro corazón y la duda nos susurra que no hay salida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el Espíritu Santo tiene el poder de transformar lo imposible en un milagro tangible? ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que tu fe se eleva y comienzas a ver lo que antes no podías imaginar? En la Biblia encontramos incontables relatos de personas que enfrentaron lo imposible y vieron la mano de Dios manifestarse de maneras extraordinarias. Desde el Mar Rojo abriéndose frente al pueblo de Israel, hasta Jesús resucitando a Lázaro, los milagros han sido parte del plan divino desde el principio de los tiempos. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Esos milagros no quedaron en el pasado. Dios sigue obrando hoy con el mismo poder y el Espíritu Santo sigue actuando en la vida de aquellos que creen en Él. La pregunta no es si Dios puede hacer un milagro, sino si estamos listos para recibirlo. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, si has perdido la esperanza en ver un cambio en tu situación, si alguna vez has pensado que los milagros son solo para otros y no para ti, entonces este mensaje es para ti. Hoy descubrirás cómo el Espíritu Santo puede transformar cualquier situación imposible en un milagro, cómo activar la fe que mueve montañas y cómo reconocer cuando Dios ya está obrando a tu favor. Quédate hasta el final, porque en este mensaje recibirás claves prácticas, ejemplos bíblicos y testimonios poderosos que te ayudarán a entrar en una nueva dimensión de fe. No es casualidad que estés aquí. No es una coincidencia que estés escuchando esto. Dios tiene algo preparado para ti hoy, algo que cambiará tu manera de ver los desafíos y que abrirá las puertas a lo sobrenatural en tu vida. Antes de continuar, te invito a descargar el recurso gratuito que hemos preparado para ti en el comentario fijado. Un material diseñado para fortalecer tu fe, enseñarte a orar con poder y ayudarte a conectar con la presencia del Espíritu Santo de una manera más profunda. No pierdas esta oportunidad, porque hoy puede ser el día en que todo cambie para ti. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser la llave que desbloquee el milagro que has estado esperando. ¿Por qué nos cuesta creer en los milagros y cómo superarlo? El mayor obstáculo para ver milagros en nuestra vida no es la falta de poder de Dios, sino nuestra dificultad para creer que lo imposible puede suceder. Muchas personas oran, pero en el fondo de su corazón no están convencidas de que Dios responderá. Jesús enfrentó esta misma incredulidad en su tiempo. A pesar de los milagros que realizaba, hubo quienes dudaban de su autoridad. En Marcos capítulo 6, versículo 5, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su pueblo debido a la incredulidad de la gente. Esto nos muestra que la duda es un bloqueo espiritual que impide el mover del Espíritu Santo. Uno de los motivos principales por los que nos cuesta creer en los milagros es el temor al fracaso. La mente humana prefiere evitar la decepción y por eso muchas veces elegimos no esperar nada extraordinario para no salir heridos. Pensamos, ¿y si oro y nada cambia? ¿Y si pongo mi fe en esto y no sucede? Este tipo de pensamientos nos paralizan y nos impiden activar la fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no se agrada de la fe que duda. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que el que duda es como una ola del mar llevada por el viento y que no debe esperar recibir nada del Señor. Otro factor que impide nuestra fe en los milagros es el pensamiento racional y lógico.
Vivimos en un mundo donde todo debe tener una explicación científica o lógica. Nos han enseñado a depender de lo que vemos y entendemos, pero Dios no se mueve en la lógica humana. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que las cosas espirituales no pueden ser comprendidas con la mente natural porque son discernidas espiritualmente. Cuando tratamos de explicar los milagros con lógica humana, bloqueamos el poder del Espíritu Santo. La falta de expectativa también juega un papel crucial. Muchas personas han orado antes sin ver resultados y por eso dejan de esperar lo sobrenatural. Piensan, Dios hace milagros para otros, pero no para mí. Sin embargo, la expectativa es una semilla que activa la fe. En Hechos, capítulo 3, versículos 2 al 6, vemos a un hombre paralítico en la puerta del templo pidiendo limosna. Cuando Pedro y Juan se acercaron, el hombre esperaba recibir algo de ellos. Esa expectativa fue la puerta para su milagro. Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda». Otro obstáculo es la influencia del entorno. Si estamos rodeados de personas que dudan, nuestra fe se debilita. La incredulidad es contagiosa. En Marcos, capítulo 5, versículo 40, Jesús echó fuera a los incrédulos antes de resucitar a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque la incredulidad de los demás puede sofocar nuestra fe. Si queremos ver milagros, debemos asegurarnos de estar rodeados de personas que creen en el poder de Dios, que nos animen a confiar y que nos ayuden a fortalecer nuestra fe. La decepción del pasado también puede afectar nuestra capacidad de creer en los milagros. Quizás has orado por algo y no sucedió como esperabas. Esto puede generar una barrera emocional que te impide volver a creer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos y que muchas veces lo que parece una demora es, en realidad, un proceso de preparación. En Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44, vemos que Jesús no llegó inmediatamente cuando Lázaro enfermó. Esperó 4 días después de su muerte para manifestar la gloria de Dios. Aunque Marta y María pensaban que ya era demasiado tarde, Jesús demostró que no hay imposibles para Él. Para superar la incredulidad y activar la fe en los milagros, debemos tomar acción. Lo primero es alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más meditemos en las promesas de Dios, más crecerá nuestra fe. En lugar de escuchar voces de duda, debemos sumergirnos en historias bíblicas de milagros y testimonios actuales de personas que han experimentado lo sobrenatural. Otra clave es declarar con nuestra boca la verdad de Dios. Muchas veces, nuestras palabras reflejan nuestra incredulidad. Decimos, no creo que esto pase, es demasiado difícil, tal vez no es la voluntad de Dios. Sin embargo, Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En lugar de hablar duda, debemos declarar la palabra, Dios es fiel. Nada es imposible para Él. Él es mi sanador. Él es mi proveedor. La oración persistente también es clave para fortalecer nuestra fe en los milagros. En Lucas, capítulo 18, Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñarnos que debemos orar sin cesar y no desanimarnos. La viuda insistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Jesús nos muestra que si un juez injusto respondió, cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial. Muchas veces la respuesta de Dios no es instantánea, pero si persistimos en la oración, veremos la manifestación del milagro. Otro paso importante es visualizar la respuesta antes de verla en lo natural. Hebreos capítulo 11, versículo 1,
Nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando esperamos un milagro, debemos verlo con los ojos espirituales antes de que se manifieste. Esto no es una técnica de motivación, es un principio bíblico. Abraham creyó en la promesa de Dios de ser padre de multitudes, aunque su cuerpo y el de Sara ya eran viejos. Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 21. Su fe no se basó en lo que veía, sino en la certeza de que Dios cumpliría su promesa. La adoración también es una herramienta poderosa para activar la fe en los milagros. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26, Pablo y Silas estaban en prisión, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar y alabar a Dios. En ese momento, las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente. La adoración cambia nuestra atmósfera espiritual y libera el poder de Dios en nuestras circunstancias. Si queremos romper con la incredulidad y ver milagros en nuestra vida, debemos empezar a actuar como personas que esperan lo imposible. No podemos decir que creemos en los milagros y al mismo tiempo vivir con temor y duda. Debemos caminar, hablar y orar como personas que saben que Dios es poderoso y que su Espíritu Santo está obrando a nuestro favor. Dios sigue haciendo milagros hoy. Lo que parece imposible en tu vida es una oportunidad para que su gloria se manifieste. No permitas que la duda, la lógica humana, la decepción o el temor te roben el milagro que Dios ha preparado para ti. Cree. Confía, ora, declara su palabra y prepárate, porque lo que hoy parece imposible, pronto será testimonio. El papel del Espíritu Santo en la manifestación de milagros. Cuando pensamos en milagros, a menudo imaginamos eventos extraordinarios que desafían toda lógica. Vemos a Jesús caminando sobre el agua, sanando a los enfermos y resucitando muertos. Y nos preguntamos si ese poder sigue disponible hoy. La respuesta es sí. Pero lo que muchos cristianos no entienden es que la fuente de ese poder es el Espíritu Santo. Él es quien trae lo imposible a la realidad, quien transforma situaciones de crisis en testimonios de gloria, quien rompe cadenas y abre caminos donde no los hay. Sin el Espíritu Santo, la fe se convierte en una idea vacía, una creencia sin sustancia. Con Él, la fe se vuelve una fuerza imparable que cambia destinos y transforma lo imposible en milagro. Desde el principio, el Espíritu Santo ha estado obrando en la manifestación del poder de Dios en la tierra. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios hablara la luz a la existencia, el Espíritu Santo ya estaba presente, preparando el ambiente para que la palabra de Dios trajera transformación. Y hoy sigue haciendo lo mismo en nuestras vidas, moviéndose en medio del caos, preparando el terreno para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús mismo no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. En Lucas, capítulo 3, versículo 22, vemos cómo, tras su bautismo, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 14, dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Esto nos muestra que los milagros, las sanidades y las señales no ocurrían simplemente porque Jesús era el Hijo de Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si Jesús necesitó el poder del Espíritu para realizar milagros, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? El Espíritu Santo no solo trae poder, sino que también nos enseña a caminar en lo sobrenatural. Él nos guía en oración, nos muestra cómo declarar la palabra de Dios con autoridad y nos da discernimiento para ver más allá de lo natural. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega porque estamos pidiendo de manera equivocada. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra oración,
Nuestras palabras dejan de ser simples deseos y se convierten en declaraciones proféticas que traen el cielo a la tierra. Uno de los aspectos más poderosos del Espíritu Santo es que no solo obra en el exterior, cambiando circunstancias, sino que transforma el interior de las personas. Muchos piensan que los milagros son solo señales visibles, como sanidades y provisión financiera. Pero el mayor milagro es la transformación del corazón humano, un alma que era esclava del pecado y ahora es libre, un corazón endurecido que se vuelve tierno ante la presencia de Dios, una mente que estaba llena de temor y ahora está llena de paz. Ese tipo de milagro no siempre es visto por los ojos humanos, pero es el más poderoso de todos. La Biblia dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». No dice que recibirás un sentimiento bonito o que solo tendrás consuelo. Dice que recibirás poder, poder para vencer el miedo, poder para hablar con autoridad, poder para orar por los enfermos y verlos sanar, poder para creer por lo imposible cuando todos a tu alrededor han perdido la esperanza. Pero este poder no es automático. Muchas personas reciben al Espíritu Santo, pero nunca activan el poder que Él trae. Es como tener una lámpara en un cuarto oscuro y nunca encenderla. El Espíritu Santo ya está en tu vida si has aceptado a Cristo, pero lo estás dejando operar. Le estás permitiendo que tome el control de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones. Cuando el Espíritu Santo toma el control, las cadenas invisibles comienzan a romperse. Situaciones que antes parecían inamovibles empiezan a cambiar. Es como cuando Pablo y Silas estaban en prisión. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26, dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La presencia del Espíritu Santo trajo un rompimiento sobrenatural que ninguna fuerza humana podía lograr. El Espíritu Santo es quien abre las puertas cerradas. ¿Has estado orando por una oportunidad y parece que todas las puertas se cierran? Quizá Dios no te ha abandonado, sino que está esperando que invites al Espíritu Santo a tomar el control. Cuando Él entra en la ecuación, lo que antes era un no, se convierte en un sí. Lo que parecía imposible, de repente se vuelve posible. Pero aquí está la clave. El Espíritu Santo no obra en ambientes de incredulidad. Donde hay duda, se bloquea el mover de Dios. En Marcos, capítulo 6, versículo 5, se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su pueblo porque la gente no creía en Él. Esto nos enseña que no es que Dios no tenga el poder, sino que nuestra incredulidad muchas veces restringe lo que Él quiere hacer. El Espíritu Santo responde a la fe, a la expectativa, a la rendición total. Si deseas ver milagros en tu vida, necesitas desarrollar una relación con el Espíritu Santo. No basta con saber de Él, necesitas conocerlo personalmente. Hablar con Él, pedirle dirección, escucharlo cuando te susurra una palabra de fe. Muchos cristianos viven sin experimentar el poder de Dios porque han limitado al Espíritu Santo a una idea o a una doctrina, en lugar de verlo como una persona real con quien pueden caminar todos los días. Hoy es el día para invitar al Espíritu Santo a ser el protagonista de tu vida. No es solo un invitado ocasional, es el compañero constante que Jesús prometió. Es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y si pudo hacer eso, ¿qué no podrá hacer en tu vida? Ahora que hemos comprendido el papel del Espíritu Santo en los milagros, es momento de aprender a identificar cuándo Dios ya ha comenzado a obrar en nuestra vida.
A veces, los milagros empiezan en lo invisible antes de manifestarse en lo natural. En la siguiente parte veremos cómo reconocer las señales de que el Espíritu Santo ya está moviéndose en tu situación y qué hacer para alinearte con su obra sobrenatural. Cómo reconocer cuando un milagro ya está en movimiento. Cuando enfrentamos una crisis, muchas veces pedimos a Dios un milagro, esperando que ocurra de inmediato, en un instante de transformación total. Queremos ver el problema resuelto al instante, la enfermedad sanada al momento, la puerta abierta sin demora. Pero la realidad es que muchas veces Dios ya ha comenzado a obrar antes de que podamos verlo con nuestros ojos naturales. El problema no es que el milagro no haya comenzado, sino que no sabemos reconocer las señales de que el Espíritu Santo ya está en movimiento. Dios nunca deja de trabajar. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El hecho de que no veas un cambio inmediato no significa que Dios no esté actuando. A menudo, el Espíritu Santo comienza su obra de manera invisible, preparando el terreno en lo espiritual antes de manifestarlo en lo natural. Es como una semilla sembrada en la tierra. No puedes verla crecer, pero en lo profundo de la tierra ya está en proceso de transformación. Una de las primeras señales de que Dios ya está obrando es un cambio interno. Antes de que un milagro ocurra en el exterior, muchas veces Dios lo comienza en el corazón de la persona. Si de repente comienzas a experimentar una paz inexplicable en medio de tu tormenta, esa es una clara señal de que el Espíritu Santo ya ha comenzado a moverse. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no es una paz lógica, sino un regalo divino. Cuando sientes tranquilidad en una situación donde antes había ansiedad, es porque el Espíritu Santo está preparando el ambiente para tu milagro. Otra señal de que un milagro está en movimiento es cuando comienzas a recibir confirmaciones inesperadas. Puede ser un versículo bíblico que se repite en diferentes momentos, una predicación que parece hablar directamente a tu situación, o incluso un consejo de alguien que sin saberlo te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Dios habla de muchas maneras y cuando está obrando en tu vida, comienzas a notar patrones en los mensajes que recibes. No es coincidencia, es el Espíritu Santo guiándote y confirmándote que Él ya ha comenzado a actuar. A veces, la señal de que Dios está obrando es una mayor resistencia en lo espiritual. Puede parecer contradictorio, pero cuando el enemigo siente que estás a punto de recibir tu milagro, intentará oponerse con mayor fuerza. Lo vemos en la Biblia una y otra vez. Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Faraón endureció aún más su corazón. Antes de que Daniel recibiera su respuesta, el ángel le dijo que hubo una batalla espiritual de 21 días para que la bendición llegara. Si sientes que los ataques han aumentado, si enfrentas más oposición justo cuando comenzaste a creer por tu milagro, no te desanimes. Es una señal de que el enemigo está intentando impedir lo inevitable, la manifestación del poder de Dios en tu vida. Otra evidencia de que Dios está actuando es cuando las puertas comienzan a abrirse de manera inesperada. A veces, el milagro no viene de la forma en que lo imaginamos. Oramos por una respuesta específica, pero Dios responde de una manera totalmente diferente. Es importante tener un corazón sensible para discernir cuando Dios está moviendo las piezas a nuestro favor. Tal vez te ofrecieron una oportunidad que no esperabas o alguien apareció en tu vida con la ayuda que necesitabas. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, Pablo y sus compañeros intentaron ir a predicar a ciertas regiones, pero el Espíritu Santo les cerró esas puertas y les abrió una nueva dirección. Si Dios cierra una puerta en tu vida, es porque está preparando una mejor.
Otro indicador clave de que Dios está en movimiento es la provisión sobrenatural. Puede que no tengas todo el milagro en tus manos todavía, pero comienzas a notar pequeños destellos de provisión. Quizá alguien te bendijo económicamente justo cuando lo necesitabas, o recibiste un recurso inesperado que te ayudó a avanzar. En la Biblia, antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Dios les mandó maná del cielo como señal de su provisión. Puede que tu milagro completo aún no haya llegado, pero si estás viendo señales de provisión, significa que el Espíritu Santo está preparando el camino. Cuando un milagro está en proceso, también notarás un aumento en la fe de quienes te rodean. Dios usa a otras personas para confirmar su obra. Puede que alguien de repente comience a interceder por ti sin que tú lo hayas pedido, o que un líder espiritual sienta en su corazón compartir una palabra de ánimo contigo. El Espíritu Santo obra en comunidad y muchas veces nos da señales a través de las personas que nos rodean. Una de las señales más poderosas de que el milagro ya está en camino es el cambio en tu propio lenguaje y actitud. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, también cambia tu manera de hablar. Donde antes declarabas derrota, ahora hablas con fe. Donde antes decías, no sé cómo voy a salir de esto, ahora dices, Dios ya está obrando y confío en Él. Este cambio no es algo que se puede fingir. Es una transformación genuina que ocurre cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar tu perspectiva. Por último, cuando un milagro está en movimiento, lo imposible comienza a volverse posible. Las situaciones que antes parecían estancadas, de repente comienzan a moverse. Las personas que antes se negaban a ayudarte, ahora tienen un cambio de actitud. Las respuestas que tardaban meses en llegar aparecen de la nada. Esto es el poder de Dios en acción. No ignores estas señales. Muchas veces el problema no es que Dios no esté obrando, sino que estamos tan enfocados en esperar el resultado final que no vemos los pequeños milagros en el proceso. El Espíritu Santo ya está moviéndose en tu vida, pero es tu responsabilidad discernir su obra y alinearte con lo que Él está haciendo. Ahora que sabes reconocer cuándo un milagro ya está en proceso, es momento de aprender cómo activar lo sobrenatural en tu vida. En la siguiente parte, veremos claves prácticas y principios espirituales que te ayudarán a posicionarte para recibir lo que Dios tiene para ti. Porque el Espíritu Santo no solo quiere que creas en los milagros, quiere que vivas en un estado constante de lo sobrenatural. ¿Cómo activar lo sobrenatural en tu vida? El poder del Espíritu Santo no es un concepto abstracto ni una promesa lejana. Es una realidad disponible para cada creyente que sabe cómo activarla. Sin embargo, muchos cristianos viven sin experimentar la plenitud del poder sobrenatural de Dios, simplemente porque no saben cómo posicionarse para recibirlo. No se trata solo de orar y esperar pasivamente, sino de activar principios espirituales que abren la puerta a lo imposible. La fe no es solo creer, es actuar en alineación con lo que Dios ha declarado. Si observamos los milagros en la Biblia, hay un patrón claro. Dios no responde a la pasividad, sino a la acción basada en la fe. Cuando Jesús sanó al paralítico en Juan, capítulo 5, versículo 8, no simplemente lo tocó y lo sanó al instante. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, el milagro se activó en el momento en que el hombre obedeció y tomó acción. De la misma manera, si quieres activar lo sobrenatural en tu vida, debes dar pasos concretos de fe. Uno de los primeros principios para activar el poder del Espíritu Santo es la rendición total. Muchos quieren experimentar milagros, pero aún desean tener el control de su vida. Quieren que Dios intervenga, pero sin rendir completamente sus planes, emociones y decisiones. Sin embargo, la Biblia es clara. Dios responde a un corazón totalmente entregado.
Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. La rendición activa lo sobrenatural porque muestra que dependemos completamente de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Otro aspecto clave es la palabra profética y la declaración de fe. Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo, pero nuestras palabras están alineadas con la duda y el temor en lugar de con la fe. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Si quieres activar lo sobrenatural, debes comenzar a hablar vida sobre tu situación. No se trata de negar la realidad, sino de declarar la verdad de Dios sobre ella. Si estás enfermo, no digas, esta enfermedad me está destruyendo, sino, por las llagas de Jesús, soy sano. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Si enfrentas escasez, en lugar de decir, nunca tengo suficiente, di, mi Dios suplirá todo lo que me falte. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Las palabras crean realidades espirituales y son una llave para liberar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Otro principio fundamental es la adoración como arma espiritual. En la Biblia vemos repetidamente cómo la adoración desencadena milagros. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26, Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Como resultado, un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. La adoración no es solo una expresión de amor a Dios, es una estrategia de guerra espiritual que cambia la atmósfera y permite que el cielo invada la tierra. Cuando adoras en medio de la crisis, estás declarando que Dios es más grande que tu problema y eso activa su poder en tu vida. Además, activar lo sobrenatural requiere una vida de oración constante. Muchos oran solo cuando tienen una necesidad urgente, pero la verdadera autoridad espiritual viene de una comunión diaria con Dios. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de oraciones mecánicas o repetitivas, sino de una relación genuina con el Espíritu Santo. Cuando pasas tiempo en oración, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios y su poder comienza a fluir en cada área de tu vida. El siguiente principio es la obediencia radical. En muchos casos, el milagro que Dios quiere hacer está ligado a un acto específico de obediencia. En Génesis capítulo 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y aunque fue una prueba difícil, su obediencia lo llevó a recibir una promesa aún mayor. Del mismo modo, Dios muchas veces nos pide que demos pasos de fe que parecen ilógicos, pero que son la llave para ver su gloria manifestarse. Tal vez Dios te ha pedido que perdones a alguien que te hirió, que des una ofrenda específica o que tomes una decisión difícil. La obediencia es la plataforma sobre la cual Dios construye los milagros. Otra manera de activar lo sobrenatural es a través del ayuno y la intercesión. Jesús dejó claro en Mateo capítulo 17, versículo 21, que hay situaciones espirituales que solo se resuelven con ayuno y oración. El ayuno no es un sacrificio vacío, es una forma de alinear nuestra carne con el Espíritu y hacer espacio para que el poder de Dios se manifieste. Cuando combinamos la oración con el ayuno, estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome total control y haga lo imposible en nuestra vida. Además, es importante aprender a discernir los tiempos espirituales. Hay temporadas donde Dios está preparando algo mayor, pero si no estamos atentos, podemos perder la oportunidad de alinearnos con su propósito. En 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 32, se menciona a los hijos de Isaacar, que tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer.
Hoy, más que nunca, necesitamos esa sensibilidad espiritual para reconocer cuándo Dios nos está llamando a actuar y cuándo nos está pidiendo que esperemos. Por último, para activar lo sobrenatural es esencial perseverar en la fe. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero cuando no ven resultados inmediatos, se rinden. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos dice que necesitamos paciencia para recibir la promesa. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Si Dios te ha dado una palabra, sigue creyendo, sigue declarando, sigue avanzando, porque su poder está en movimiento incluso cuando no lo ves. El Espíritu Santo quiere manifestar lo sobrenatural en tu vida de manera tangible. Pero para experimentarlo, debes posicionarte correctamente. La rendición, la adoración, la oración, la obediencia y la fe son llaves que abren las puertas del cielo. Si aplicas estos principios, verás cómo lo imposible comienza a volverse posible ante tus ojos. Ahora que conoces cómo activar lo sobrenatural, en la siguiente parte descubriremos los testimonios bíblicos de aquellos que vieron la gloria de Dios cuando aplicaron estos principios. Sus historias serán un recordatorio de que lo mismo que Dios hizo antes, lo quiere hacer en tu vida hoy. Testimonios bíblicos de lo imposible hecho milagro. La Biblia es un libro de milagros, un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo obrando en lo imposible. Desde la creación hasta la resurrección de Jesús, cada página está llena de historias donde Dios interviene en lo que parecía una causa perdida. Pero lo más impresionante es que estos milagros no son solo relatos históricos, sino una prueba de que Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Él no ha cambiado, su poder sigue intacto y su deseo de obrar en la vida de sus hijos sigue siendo el mismo. Sin embargo, muchas personas leen estos relatos como si fueran cuentos lejanos y no como principios espirituales aplicables a su realidad. Por eso, hoy exploraremos testimonios bíblicos que revelan cómo el Espíritu Santo transformó lo imposible en milagro y cómo puedes aplicar esas verdades en tu propia vida. Uno de los milagros más impactantes es el del Mar Rojo, abriéndose para el pueblo de Israel. La historia en Éxodo, capítulo 14, es un recordatorio de que cuando todo parece perdido, Dios tiene una salida. El pueblo estaba atrapado entre el ejército egipcio y el mar, sin opciones naturales para escapar. Humanamente era imposible, pero Dios le dio a Moisés una instrucción: extender su vara sobre las aguas. Aquí vemos una clave espiritual. El milagro se activó cuando Moisés obedeció. No fue el mar el que se abrió primero, sino la fe de Moisés que activó la intervención divina. De la misma manera, cuando enfrentas situaciones sin salida, en lugar de rendirte, busca cuál es el acto de fe que Dios te está pidiendo. Tal vez es una oración específica, un paso de obediencia o simplemente mantenerte firme. Si Moisés hubiera esperado ver el agua abrirse antes de extender la vara, el milagro nunca habría sucedido. Otro testimonio impactante es la historia de Elías enfrentando la sequía en Israel en 1 Reyes capítulo 17. Durante 3 años, el país estaba sumido en una crisis sin precedentes, sin lluvia ni provisión. Pero Dios envió al profeta a la casa de una viuda en Sarepta, una mujer que apenas tenía lo suficiente para una última comida con su hijo. Cuando Elías le pidió alimento, ella le explicó su situación desesperada, pero el profeta declaró una palabra profética: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 14. Aquí vemos otro principio clave. La provisión sobrenatural llegó cuando la viuda obedeció y actuó en fe, dando lo poco que tenía. Dios no llenó su tinaja de harina de inmediato, sino que cada día había lo justo para sobrevivir.
Así sucede con el Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces el milagro no es que todo cambie en un instante, sino que Dios provee suficiente cada día hasta que la temporada difícil termina. Uno de los testimonios más impactantes de transformación es el de Lázaro resucitando después de 4 días en la tumba. En Juan, capítulo 11, Jesús llegó a Betania cuando parecía demasiado tarde. Marta y María le dijeron: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan, capítulo 11, versículo 21. Esta es la mentalidad que muchos tienen hoy. Creen que Dios pudo haber hecho algo antes, pero que ahora ya no hay esperanza. Sin embargo, Jesús respondió con una verdad poderosa: «Yo soy la resurrección y la vida». Cuando Jesús ordenó que removieran la piedra de la tumba, estaba pidiendo un acto de fe. Podía haber resucitado a Lázaro sin mover la piedra, pero quería que aquellos presentes participaran en el milagro. Cuando quitamos las piedras de incredulidad y desesperanza, le damos espacio al Espíritu Santo para obrar. Al final, Lázaro salió vivo, demostrando que lo imposible solo necesita una palabra de Dios para cambiar. Otro caso impresionante es el de los muros de Jericó cayendo por el poder de la adoración. En Josué, capítulo 6, Dios le dio una estrategia extraña a su pueblo: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y al final gritar con fuerza. A simple vista, esto no tenía lógica, pero aquí encontramos otro principio del poder sobrenatural. Muchas veces, lo que Dios nos pide hacer no tiene sentido para la mente humana. Sin embargo, la obediencia a una instrucción divina siempre libera milagros. En el último día, cuando el pueblo gritó, los muros de Jericó colapsaron sin que nadie los tocara. Esto nos enseña que la adoración no es solo un acto de devoción, sino una herramienta espiritual capaz de derribar obstáculos imposibles. Otro testimonio extraordinario es el de Pablo y Silas, encarcelados en Filipos. En Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26, ellos fueron arrestados injustamente y en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Mientras adoraban, ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Aquí vemos otro principio del Espíritu Santo. La alabanza en medio de la prueba libera el poder de Dios. Muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, la reacción natural es el miedo o la desesperación. Pero cuando decidimos adorar a Dios en medio del problema, algo sucede en el mundo espiritual. No siempre el milagro es inmediato, pero la alabanza cambia la atmósfera y prepara el camino para la intervención divina. Por último, uno de los mayores milagros de la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo, capítulo 14, versículo 29. Jesús le dijo: «Ven», y Pedro salió del bote y caminó sobre el agua. Sin embargo, cuando quitó la mirada de Jesús y vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando mantenemos nuestra mirada en Dios y no en las circunstancias. El milagro no es que Pedro haya caminado sobre el agua, sino que pudo hacerlo mientras creyó. Lo mismo sucede con nosotros. Mientras confiemos en la voz de Dios y no en lo que vemos, lo imposible se vuelve posible. Estos testimonios bíblicos no son solo historias para admirar, sino ejemplos vivos de lo que Dios sigue haciendo hoy. Si el Espíritu Santo pudo abrir mares, multiplicar provisión, resucitar muertos, derribar muros y liberar prisioneros, entonces también puede intervenir en tu vida. Lo que para el mundo es imposible, para Dios es solo una oportunidad para demostrar su gloria. El mismo Espíritu que obró en estos milagros es el mismo que habita en ti. Ahora que conoces cómo Dios transformó lo imposible en milagro en la Biblia, en la siguiente parte veremos cómo activar estos principios en tu vida diaria.
Cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu vida y experimentar milagros. El poder del Espíritu Santo no es solo para leerlo en la Biblia o escucharlo en testimonios de otras personas. Es una realidad disponible para todos los creyentes, una promesa de Dios para quienes confían y se entregan a su guía. Sin embargo, muchos viven sin experimentar su manifestación porque no saben cómo activarlo en su vida diaria. Esperan un milagro sin entender que el Espíritu Santo es un colaborador, no un simple espectador. Él no impone su poder, sino que responde a la fe, la obediencia y la disposición de cada persona. Así como Jesús preguntó a los enfermos si querían ser sanados antes de obrar en ellos, hoy el Espíritu Santo pregunta si estamos dispuestos a recibir su intervención. Porque la pregunta no es si Dios puede hacerlo, sino si estamos preparados para que lo haga. Uno de los primeros pasos para activar el poder del Espíritu Santo es crear un ambiente de fe. En Marcos, capítulo 6, versículo 5, se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret debido a la incredulidad del pueblo. Esto significa que aunque el poder de Dios es ilimitado, su manifestación puede verse obstaculizada por la falta de fe. Cuando creamos un ambiente de expectativa, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo obre. Esto no significa simplemente esperar un milagro, sino actuar como si ya estuviera en camino. La fe se expresa en palabras, en acciones y en pensamientos. Una persona que realmente cree en la provisión de Dios, por ejemplo, no vive en ansiedad financiera, sino en gratitud anticipada. Una persona que cree en la sanidad divina ora con autoridad y confianza, no con desesperación y miedo. Otro paso clave es aprender a declarar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Muchas veces, el milagro que estamos esperando está retenido porque nuestras palabras están alineadas con el problema y no con la solución. Cuando el profeta Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos en Ezequiel, capítulo 37, Dios no le dijo que se quedara mirando la situación y esperando un milagro. Le ordenó que profetizara vida sobre los huesos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da autoridad para declarar lo imposible como si ya estuviera hecho. Cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias, activamos el poder del cielo en la tierra. La oración y el ayuno son otra llave espiritual poderosa para activar milagros. En Mateo capítulo 17, versículo 21, Jesús explicó que hay situaciones que solo pueden cambiar con oración y ayuno. No porque Dios necesite sacrificios, sino porque estas disciplinas espirituales nos alinean con su poder. La oración es la comunicación con Dios, pero el ayuno es el acto de desconectarnos del mundo para enfocarnos completamente en Él. Muchas veces, las respuestas que buscamos ya están en camino, pero nuestra distracción con lo terrenal nos impide recibirlas. Cuando ayunamos, silenciamos la carne y activamos nuestra sensibilidad espiritual para reconocer lo que Dios ya está haciendo. Otro principio fundamental es la obediencia inmediata. En Juan, capítulo 2, cuando María le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les ordenara, no tenían idea de que estaban a punto de ver el primer milagro de Jesús, convirtiendo el agua en vino. Pero obedecieron sin cuestionar y el milagro ocurrió en el proceso. Muchas veces, la instrucción de Dios parece sencilla o insignificante, pero en la obediencia se esconde la bendición. Si Dios te dice que perdones a alguien, que siembres en alguien, que te muevas a otro lugar, que dejes un hábito, hazlo sin esperar explicaciones. La obediencia es la plataforma sobre la que se construyen los milagros. La adoración es otro detonante del poder del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26,
Pablo y Silas estaban encadenados en una cárcel oscura. No podían moverse, no podían ver el futuro, pero podían adorar. Y mientras adoraban, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Muchas veces, cuando nos sentimos atrapados en situaciones imposibles, la adoración es la clave para la liberación. No porque Dios necesite que lo adoremos para actuar, sino porque la adoración nos alinea con su presencia y su poder. Mientras más adoramos en medio de la prueba, menos influencia tiene la prueba sobre nosotros y más espacio le damos al Espíritu Santo para obrar. Otro aspecto crucial es perseverar en la fe incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Hebreos, capítulo 10, versículo 36, se nos dice que necesitamos paciencia para recibir las promesas de Dios. A veces, el milagro no ocurre en el momento que queremos, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque está alineándolo con su propósito perfecto. Abraham tuvo que esperar años por la promesa de Isaac, pero su fe no menguó. José pasó de esclavo a prisionero antes de llegar a gobernar Egipto, pero nunca dejó de confiar. Cuando mantenemos nuestra fe firme en medio del proceso, el Espíritu Santo sigue obrando incluso cuando no lo vemos. Para activar los milagros en nuestra vida, también debemos cerrar puertas a la incredulidad y al temor. En Marcos, capítulo 5, cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, la gente se burló de él. Pero antes de obrar el milagro, Jesús sacó a todos los incrédulos de la habitación. Esto nos enseña que hay ambientes y personas que pueden bloquear lo que Dios quiere hacer. Si estás rodeado de negatividad, de duda, de voces que te dicen que es imposible, es momento de filtrar tu entorno. Rodéate de personas de fe. Sumérgete en la palabra y expulsa todo pensamiento que contradiga lo que Dios ha dicho. El Espíritu Santo está listo para obrar en tu vida, pero la pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? Muchas veces, la clave no es pedir más milagros, sino preparar el corazón para recibirlos. Si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, debemos empezar a caminar como si ya lo estuviéramos experimentando. Vive con la expectativa de que Dios está obrando en este mismo instante. Habla como alguien que ya ha recibido su respuesta. Ora como si el milagro ya estuviera hecho. Porque cuando alineamos nuestra fe con la verdad del Espíritu Santo, lo imposible se vuelve inevitable. Ahora que sabes cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu vida, veremos las señales de que un milagro está a punto de manifestarse. A veces, Dios ya está obrando, pero no lo reconocemos. ¿Cómo reconocer las señales de que un milagro está en camino? Cuando pedimos un milagro, muchas veces esperamos una respuesta inmediata y visible, algo tan grande que no podamos ignorarlo. Sin embargo, Dios no siempre actúa de esa manera. Antes de que un milagro se materialice, el Espíritu Santo empieza a moverse en lo invisible, preparando el camino y alineando cada detalle para su propósito. No siempre veremos un cambio repentino, pero si estamos atentos, podremos reconocer las señales que confirman que el milagro ya está en proceso. Lo que muchos consideran coincidencias, interrupciones o incluso pruebas, en realidad pueden ser indicios de que Dios ya está obrando. Quien tiene ojos espirituales para ver, entenderá que lo que parece un obstáculo puede ser la preparación para una gran victoria. Una de las primeras señales de que un milagro está en camino es una paz inexplicable en medio de la tormenta. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, una de las primeras cosas que cambia no es la circunstancia, sino el corazón de la persona que está esperando la respuesta. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos.
Esto significa que, aunque la situación no haya cambiado, sentirás una confianza profunda en que Dios tiene el control. No se trata de una emoción pasajera, sino de una certeza que llena tu alma. Puedes estar rodeado de problemas, pero dentro de ti sentirás que el milagro ya está ocurriendo. Cuando esto sucede, es el Espíritu Santo confirmando que Dios ha tomado el asunto en sus manos. Otra señal clara es cuando Dios empieza a cerrar puertas que parecían ser oportunidades. Muchas veces oramos pidiendo algo específico, esperando que se cumpla de la manera que imaginamos. Sin embargo, cuando una puerta se cierra inesperadamente, puede ser una señal de que Dios está redirigiéndonos hacia algo mucho mejor. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Para muchos, esto podría haber parecido una barrera, pero en realidad era Dios guiándolos a donde realmente debían ir. Si últimamente has enfrentado rechazos inesperados o caminos que parecían prometedores y de repente se cerraron, en lugar de desanimarte, pregúntale a Dios: ¿a dónde me estás dirigiendo? Lo que parece un no hoy puede ser el desvío necesario para llegar al milagro que Dios tiene preparado. Otra señal poderosa es cuando las Escrituras comienzan a hablarte repetidamente sobre el mismo tema. Quizás has estado orando por una respuesta y de repente empiezas a escuchar el mismo versículo en diferentes lugares, en la iglesia, en una conversación, en un devocional o incluso en las redes sociales. Cuando Dios quiere confirmar algo, su Espíritu nos lo repetirá de distintas maneras hasta que entendamos. Esto sucedió con Josué antes de conquistar la tierra prometida. En varias ocasiones Dios le repitió: esfuérzate y sé valiente. Josué, capítulo 1, versículo 9. No porque Josué no hubiera escuchado la primera vez, sino porque Dios quería asegurarse de que tuviera la fe necesaria para recibir su milagro. Si últimamente un versículo o una promesa se repiten una y otra vez en tu vida, presta atención. No es casualidad, es el Espíritu Santo recordándote lo que está a punto de hacer. Una de las señales más impactantes de que un milagro se acerca es cuando enfrentas una oposición intensa justo antes del cambio. Muchas veces, antes de que Dios nos lleve a un nuevo nivel, el enemigo intentará desanimarnos con pruebas y ataques. En Éxodo, capítulo 14, cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, Faraón y su ejército los persiguieron con más fuerza que nunca. Para ellos, parecía que su milagro estaba por desmoronarse, pero en realidad estaban a punto de presenciar una de las mayores manifestaciones de poder de Dios en la historia. Si últimamente has enfrentado luchas más intensas, ataques emocionales, espirituales o físicos, no lo tomes como una señal de derrota. Más bien, velo como la prueba de que el enemigo está tratando de detener lo que Dios ya ha decretado a tu favor. Lo que parece ser el momento más oscuro es, muchas veces, la antesala de la mayor luz. Otra señal innegable de que Dios está obrando es cuando personas inesperadas aparecen para bendecirte o guiarte. Dios usa personas como instrumentos para su propósito. En 1 Reyes, capítulo 17, el profeta Elías estaba en una sequía y necesitaba provisión. Dios no le envió maná del cielo ni multiplicó los recursos que tenía, sino que envió a una viuda en Sarepta para sustentarlo. Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo espectacular, pero su milagro viene a través de una conexión divina. Si últimamente han llegado a tu vida personas con sabiduría, provisión, oportunidades o palabras de aliento en el momento exacto en que las necesitabas, no lo ignores. Dios está alineando todo a tu favor.
Una manifestación sorprendente de que un milagro se acerca es cuando tu espíritu se llena de expectativas sin razón aparente. Hay momentos en los que, sin ningún motivo lógico, sientes una alegría y una fe inquebrantable. Puede que las circunstancias sigan siendo difíciles, pero algo dentro de ti sabe que todo va a cambiar. Esto no es una emoción pasajera, sino una señal del Espíritu Santo que te está preparando para recibir lo que Dios ha prometido. En Lucas, capítulo 1, cuando María visitó a Elizabeth, el bebé en su vientre saltó de gozo porque reconoció la presencia de Jesús. Así funciona el Espíritu Santo. Cuando un milagro está cerca, nuestro espíritu responde antes de que lo veamos con nuestros ojos. Otra gran evidencia de que el Espíritu Santo está preparando un milagro es cuando comienzas a soltar cargas que antes te pesaban. A veces, antes de que un milagro ocurra, Dios empieza a sanarnos internamente. De repente, aquello que antes te preocupaba pierde su peso. Empiezas a sentirte más ligero, con menos ansiedad, con una confianza renovada en Dios. Esto es porque el Espíritu Santo ya está obrando en tu interior, alineándote con la fe necesaria para recibir lo que viene. Dios nunca obra de manera aleatoria. Si empiezas a notar estas señales en tu vida, es momento de alinearte con lo que Él está haciendo. En lugar de cuestionar o dudar, agradece. En lugar de desesperarte, adora. Porque si el Espíritu Santo está moviendo las piezas, es porque lo imposible está a punto de convertirse en un testimonio glorioso. Prepárate, porque lo que viene no será pequeño. Tu milagro ya está en camino. ¿Cómo acelerar la manifestación del milagro en tu vida? El milagro ya está en movimiento. Has visto las señales, has sentido la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Y has identificado que Dios está alineando cada pieza a tu favor. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo puedes acelerar su manifestación? ¿Existe algo que puedas hacer para que lo imposible se haga realidad más rápido? La respuesta es sí. No porque puedas forzar la mano de Dios, sino porque hay principios espirituales que desbloquean lo que ya está en proceso. Dios ya ha decretado la victoria, pero hay llaves que activan su intervención de manera sobrenatural. Una de las formas más poderosas de acelerar la manifestación de un milagro es activar la fe a través de la acción. La fe no es solo un sentimiento, es un movimiento. Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos dice que la fe sin obras es muerta. Esto significa que si realmente crees que Dios va a hacer algo, debes empezar a actuar en consecuencia. ¿Oraste por un trabajo? Empieza a prepararte como si ya lo tuvieras. ¿Estás creyendo por sanidad? Comienza a declarar vida sobre tu cuerpo todos los días. ¿Esperas una restauración en tu familia? Empieza a tratar a esas personas con el amor y la gracia que Dios ya ha derramado sobre la situación. Cuando la fe se combina con la acción, el cielo responde. Otro principio que acelera el milagro es mantener una atmósfera de adoración. La adoración no solo es un acto de gratitud, sino una herramienta espiritual que cambia el ambiente y trae el cielo a la tierra. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26, Pablo y Silas estaban en la cárcel, encadenados, sin ninguna posibilidad de salir humanamente hablando. Sin embargo, en lugar de quejarse, empezaron a adorar. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió la prisión y sus cadenas se rompieron. Lo que no se podía resolver con esfuerzo humano fue desbloqueado con adoración. Esto nos enseña que cuando un creyente alaba a Dios en medio de la dificultad, las barreras espirituales que impiden el milagro comienzan a derrumbarse. Un tercer factor clave es la obediencia radical. Muchas veces, Dios está esperando que demos un paso de obediencia antes de liberar lo que ha preparado.
En Lucas, capítulo 5, Jesús le dijo a Pedro que echara sus redes en el mar, aun cuando Pedro ya había intentado pescar toda la noche sin éxito. Pedro podría haber dudado, pero decidió obedecer. El resultado, una pesca milagrosa. Si Dios te ha estado guiando a hacer algo, perdonar a alguien, sembrar en alguien necesitado, tomar una decisión que has estado posponiendo, hazlo. La obediencia acelera el milagro porque muestra a Dios que confías en su plan más que en tu lógica. Otro acelerador poderoso es declarar la palabra de Dios sin cesar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que declaras con tu boca tiene impacto en el mundo espiritual. Si constantemente dices, esto nunca va a cambiar, siempre me pasa lo mismo, Dios no me escucha, estás desacelerando lo que Él ya ha comenzado. Pero si empiezas a declarar, Dios está obrando en mi vida, su favor me rodea como un escudo, lo imposible se convierte en milagro en mi vida. Estás alineando tu lenguaje con la palabra de Dios y abriendo el camino para que el Espíritu Santo actúe. No podemos ignorar el poder de la intercesión y la comunidad de fe. Hay momentos en los que necesitamos unirnos con otros creyentes que pueden orar y declarar fe sobre nuestra situación. En Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en su nombre, será hecho. Hay milagros que se aceleran cuando te unes en oración con otros. No luches solo. Encuentra personas de fe que puedan apoyarte y declarar contigo que el milagro ya está en camino. Otro principio clave es la siembra espiritual. Esto no se trata solo de dinero, sino de sembrar en cualquier área de tu vida. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si estás esperando sanidad, siembra sanidad en la vida de otros. Ora por aquellos que también están enfermos. Si esperas una restauración en tu hogar, sé intencional en bendecir a otras familias. Si esperas una provisión financiera, sé generoso con lo que ya tienes. La siembra desbloquea cosechas en el mundo espiritual y muchas veces acelera el cumplimiento de las promesas de Dios. La paciencia también juega un papel fundamental en la manifestación de un milagro. Aunque queremos que Dios actúe de inmediato, su tiempo es perfecto. Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No permitas que la ansiedad te haga dudar de lo que Dios ya está haciendo. A veces, lo que parece un retraso es en realidad la preparación para que el milagro sea aún mayor de lo que imaginabas. Un acelerador espiritual que muchos ignoran es el perdón. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, nuestras propias oraciones pueden verse obstaculizadas. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Si sientes que algo está bloqueando la manifestación de tu milagro, examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? A veces, la mayor barrera para la bendición no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Cuando liberamos el perdón, también liberamos el camino para que Dios actúe sin restricciones en nuestras vidas. Otro paso importante es permanecer expectante. En Primeras Reyes, capítulo 18, Elías le dijo a su siervo que fuera a ver si la lluvia ya venía, incluso cuando no había ni una nube en el cielo. Después de revisar 6 veces sin ver nada, en la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube en el horizonte. Eso fue suficiente para que Elías supiera que la tormenta de bendición estaba en camino. No dejes de esperar tu milagro solo porque aún no ves la evidencia. Sigue mirando, sigue esperando, sigue creyendo. El Espíritu Santo ya está en movimiento. Todo lo que Dios ha prometido sobre tu vida está más cerca de lo que piensas.
pero lo que haces en este tiempo de espera puede acelerar o retrasar la manifestación del milagro. ¿Cómo estás respondiendo a la obra de Dios? ¿Estás alineando tu fe, tus palabras y tus acciones con lo que el cielo ya decretó? No te conformes con solo esperar. Activa tu fe, adora, obedece, declara su palabra y prepárate, porque lo imposible está a punto de convertirse en un testimonio glorioso en tu vida. ¿Cómo identificar el momento preciso en el que el milagro está a punto de manifestarse? Hay un momento crucial antes de la manifestación de un milagro. Es un instante en el que lo invisible está a punto de volverse visible, cuando el cielo ya ha liberado la bendición, pero en la tierra aún parece que nada ha cambiado. ¿Cómo reconocer ese momento? ¿Cómo saber si estás a un paso de ver lo imposible convertirse en un testimonio? El Espíritu Santo te da señales, te da paz, te da una expectación sobrenatural, pero también te prepara. Lo que muchos no saben es que justo antes de la mayor victoria suele haber la mayor oposición. Uno de los primeros indicios de que el milagro está a punto de manifestarse es la batalla espiritual intensa. Es en el momento de mayor resistencia que el enemigo trata de debilitarte, desanimarte y hacerte dudar de lo que Dios ya ha decretado. La Biblia nos muestra esto repetidamente. Antes de que Israel cruzara el Mar Rojo, Faraón se lanzó con todo su ejército para detenerlos. Éxodo capítulo 14. Antes de que Jesús resucitara a Lázaro, Marta dudó si aún era posible. Juan capítulo 11, versículos 39 al 40. Antes de la crucifixión, Jesús vivió la angustia de Getsemaní, sudando gotas de sangre. Lucas capítulo 22, versículo 44. Cuando la oposición se intensifica, no es porque Dios se ha alejado, sino porque estás más cerca de la victoria de lo que imaginas. Otro signo clave es una profunda paz interior en medio del caos externo. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando el milagro está cerca, el Espíritu Santo imparte una certeza inexplicable, una tranquilidad que desafía toda lógica. Es el tipo de paz que David tenía cuando enfrentó a Goliat, la paz que tuvo Daniel al entrar en el foso de los leones. Si a pesar de las dificultades hay en ti una calma que no puedes explicar, es porque el cielo ya está trabajando a tu favor. La manifestación del milagro también se anuncia con confirmaciones repetidas. De repente empiezas a notar que en cada mensaje, en cada prédica, en cada devocional, Dios te está diciendo lo mismo. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y un versículo parecía hablar directamente a tu situación? O alguien sin saber lo que estás pasando te ha dicho exactamente lo que necesitabas escuchar. Esto no es coincidencia. Dios repite las señales para asegurarte de que no dudes cuando el milagro llegue. En 1 Reyes, capítulo 18, versículo 41, Elías le dijo a Acab que la lluvia venía, pero en el cielo no había ni una nube. ¿Qué hizo? Envió a su siervo a revisar 6 veces, hasta que en la 7ª vez vio una nube pequeña en el horizonte. Esa repetición fue la señal de que la bendición estaba en camino. Otra evidencia de que el milagro está a punto de manifestarse es la apertura de puertas inesperadas. Dios no necesita mucho tiempo para cambiar tu vida. Un instante con su favor es suficiente para desbloquear lo que parecía imposible. José pasó años en la cárcel, pero en un solo día, de la noche a la mañana, pasó de ser prisionero a gobernador de Egipto. Génesis, capítulo 41. A veces, cuando el milagro está cerca, las conexiones divinas aparecen, las oportunidades se presentan y lo que estuvo cerrado por años se abre de repente. También es importante notar el aumento de ataques contra tu fe. No solo el enemigo intensifica su oposición, sino que incluso personas cercanas
pueden empezar a cuestionarte. ¿Por qué sigues esperando eso? ¿No ves que no hay esperanza? Estas voces pueden venir disfrazadas de lógica, pero en realidad buscan sembrar duda en tu corazón. Cuando estás cerca del milagro, el enemigo hará todo lo posible para que te rindas justo antes del cumplimiento. Jesús enfrentó esto en la cruz, cuando los fariseos le dijeron: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz». Mateo, capítulo 27, versículos 40 al 42. Pero si Jesús hubiese cedido, la salvación nunca se habría completado. No permitas que las dudas de otros te aparten del propósito de Dios. Otro signo es el rompimiento de patrones en tu vida. Hay ciclos que han existido por mucho tiempo, pero cuando Dios está a punto de manifestar un milagro, de repente empiezas a notar que ya no tienes los mismos temores, que tu mentalidad cambia, que las cadenas emocionales que te ataban se están desmoronando. La Biblia dice en Isaías, capítulo 43, versículo 19, «He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». Antes de que la bendición se manifieste externamente, primero se produce una transformación interna. También puedes notar que las circunstancias externas parecen volverse más difíciles antes del milagro. Muchas veces, justo antes de la respuesta divina, todo parece ir en la dirección contraria. Esto es porque Dios muchas veces usa el proceso para enseñarnos a confiar completamente en Él. Moisés tuvo que enfrentar el desierto antes de llegar a la tierra prometida. David tuvo que esconderse en cuevas antes de llegar al trono. Si tu situación parece empeorar, no significa que Dios te ha olvidado. Es una señal de que tu testimonio está a punto de completarse. Un indicio importante de que el milagro está cerca es el crecimiento de tu fe sin razón aparente. De repente, sin explicación lógica, sientes que crees más de lo normal. Empiezas a declarar la palabra con autoridad, a esperar con certeza, a hablar con confianza sobre lo que Dios hará. Esto es porque el Espíritu Santo ya ha depositado en ti la convicción de lo que viene. Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tu fe se incrementa inexplicablemente, es una señal de que el milagro ya ha sido liberado en el mundo espiritual. Finalmente, uno de los mayores indicadores de que el milagro está a punto de manifestarse es la necesidad de prepararte para recibirlo. Cuando Dios está por bendecirte, te llama a estar listo. A Noé le dijo que construyera el arca antes de que llegara la lluvia. Génesis capítulo 6. A la viuda de Sarepta le pidió que preparara la harina y el aceite antes de que llegara la provisión. Primera Reyes capítulo 17. Si sientes que Dios te está guiando a hacer cambios, a organizar ciertas áreas de tu vida, a prepararte de manera práctica, es porque Él ya tiene la respuesta en camino. El milagro está más cerca de lo que crees. Los signos están a tu alrededor, las confirmaciones están llegando, el Espíritu Santo está obrando. No te detengas ahora, porque lo que Dios ha comenzado, lo completará. Prepárate para lo sobrenatural, alinea tu fe, sigue avanzando y mantente expectante, porque lo imposible está a punto de convertirse en tu testimonio más grande. ¿Cómo activar el poder del Espíritu Santo para recibir el milagro que esperas? El Espíritu Santo es la clave para que lo imposible se convierta en milagro. No es solo una fuerza invisible ni una presencia lejana, es el poder activo de Dios obrando en la vida de aquellos que creen. Jesús no realizó ni un solo milagro hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo. Lucas, capítulo 3. Versículo 22. Desde ese momento, cada sanidad, cada multiplicación, cada resurrección fue el resultado de una vida completamente entregada al poder del Espíritu Santo. Lo mismo sucede hoy. Muchas personas oran por un milagro, pero no activan la fuente de poder que lo hace posible.
No se trata solo de pedir, sino de aprender a posicionarnos espiritualmente para recibir. Para activar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es alinearnos con la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que el milagro suceda en nuestros términos, pero Dios responde de acuerdo a su plan perfecto. En 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Esto significa que en lugar de simplemente decir, Señor, haz esto, debemos aprender a orar. Espíritu Santo, guíame para pedir conforme a la voluntad del Padre. Cuando nos alineamos con Dios, su poder se activa a nuestro favor. Otro aspecto fundamental es crear un ambiente donde el Espíritu Santo se mueva con libertad. El Espíritu Santo no opera en lugares donde hay incredulidad, duda o un ambiente lleno de quejas y temor. Marcos, capítulo 6, versículo 5, nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque no creyeron en Él. ¿Cuántas veces limitamos el mover de Dios en nuestra vida porque nuestra atmósfera está llena de duda? Si queremos ver su poder, debemos empezar a rodearnos de fe. La alabanza, la adoración, la oración constante y la meditación en la palabra crean un ambiente donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder. El siguiente paso es activar la fe a través de la acción. La fe no es solo esperar, es actuar con la certeza de que lo que Dios ha prometido ya está hecho. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que debemos caminar como si el milagro ya estuviera en camino. La mujer del flujo de sangre no se quedó esperando en casa a que Jesús llegara. Ella se movió, tocó su manto y fue sanada. Marcos capítulo 5, versículo 27 al 29. La fe activa el poder del Espíritu Santo, pero la fe sin acción es estéril. Otro elemento clave para recibir un milagro es romper con todo aquello que estorba la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La incredulidad, el pecado sin confesar, el resentimiento y la falta de perdón pueden bloquear la manifestación del poder de Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 30, Pablo nos advierte que no apaguemos al Espíritu Santo con nuestras actitudes. Si sentimos que el milagro no llega, es momento de examinar nuestro corazón. ¿Hay algo que estamos sosteniendo que está deteniendo el fluir del Espíritu en nosotros? El ayuno y la oración son herramientas poderosas para activar el poder del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 17, versículo 21, Jesús dijo que hay milagros que solo suceden con oración y ayuno. El ayuno no cambia a Dios, cambia nuestro espíritu, nos hace más sensibles a su voz y nos permite alinearnos con su poder. Cuando combinamos el ayuno con la oración, estamos abriendo un canal de comunicación más profundo con el cielo y permitimos que el Espíritu Santo obre sin restricciones. Otro aspecto clave es aprender a declarar la palabra de Dios con autoridad. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Jesús no oró para que el viento se detuviera en la tormenta. Él lo ordenó. Marcos capítulo 4, versículo 39. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, debemos hacer lo mismo. En lugar de decir, Dios, si quieres sanarme, hazlo, declara con fe. Por sus llagas fui sanado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Nuestras palabras alineadas con la palabra de Dios activan el poder del Espíritu Santo. La perseverancia también es una clave fundamental. Muchos abandonan su fe justo antes del milagro. La Biblia nos muestra que la oración persistente tiene poder. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda insistente que recibió justicia porque no se rindió. La oración no es solo pedir una vez y esperar.
Es insistir hasta que lo imposible se convierta en testimonio. Cuando oramos con fe y persistencia, el Espíritu Santo actúa a nuestro favor. Otro punto clave para activar el poder del Espíritu Santo es rodearnos de personas llenas de fe. Si estamos en un ambiente donde todos dudan, nuestra fe se debilita. Jesús echó fuera a los incrédulos antes de resucitar a la hija de Jairo. Marcos, capítulo 5, versículo 40. ¿Por qué? Porque la incredulidad es contagiosa. Si queremos ver milagros, necesitamos conectar con personas que creen en el poder de Dios, que nos animen a seguir orando y esperando en Él. El poder del Espíritu Santo se activa en la obediencia. Cuando Dios nos da una instrucción y la obedecemos, desbloqueamos lo sobrenatural en nuestra vida. Naamán fue sanado de la lepra porque obedeció la orden de sumergirse 7 veces en el Jordán. 2 Reyes capítulo 5, versículo 14. Si queremos ver milagros, debemos estar dispuestos a obedecer la voz de Dios, aunque parezca ilógica para nuestra mente humana. El último punto, pero no menos importante, es estar preparados para recibir el milagro. Muchas veces oramos por algo, pero en nuestro corazón no estamos listos para recibirlo. Dios no derrama su bendición sobre vasijas vacías. En 2 de Reyes capítulo 4, la viuda que buscó a Eliseo vio multiplicarse el aceite en la medida en que tenía vasijas para llenarlas. Si queremos que el Espíritu Santo obre con poder, debemos preparar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro entorno. Si oras por una bendición financiera, pero no sabes administrar lo que ya tienes, ¿cómo recibirá más? Si pides restauración en tu matrimonio, pero no has cambiado tu actitud, ¿cómo podrá Dios obrar? El Espíritu Santo ya está en acción. Él quiere manifestar su poder en tu vida. No es una cuestión de si Dios quiere hacerlo, sino de si estás listo para recibirlo. Activa tu fe, alinea tu vida con su voluntad, declara la palabra, no te rindas en la oración y prepárate, porque el milagro que esperas está más cerca de lo que crees. Lo imposible se está convirtiendo en testimonio. Espíritu Santo, hoy me presento ante ti con un corazón abierto y una fe expectante. Declaro que toda barrera que ha impedido mi milagro se rompe ahora en el nombre de Jesús. Cada obstáculo que se ha levantado contra tu plan en mi vida es derribado por tu poder. Hoy proclamo que los cielos se abren sobre mí y que tu gloria se manifiesta en cada área de mi vida. No aceptaré la derrota, no viviré en la duda, porque confío en que tú, Espíritu Santo, eres quien me guía, quien me fortalece y quien hace posible lo que para mí parece imposible. Declaro que la enfermedad no tiene poder sobre mi cuerpo, porque por las llagas de Jesús he sido sanado. Declaro que la escasez no tiene lugar en mi vida, porque tú eres mi proveedor y en ti encuentro abundancia. Declaro que cada oración que he levantado, cada súplica que he presentado, está siendo escuchada y respondida en el tiempo perfecto de Dios. No hay imposibles para aquel que creó el universo con su palabra. En el nombre de Jesús, declaro que las cadenas de la opresión espiritual son destruidas. Todo temor, ansiedad, tristeza o desesperanza se va ahora mismo. Espíritu Santo, llena cada rincón de mi ser con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Hazme consciente de tu presencia, ayúdame a ver más allá de lo que mis ojos naturales pueden percibir. Yo elijo creer, elijo confiar, elijo caminar en tu verdad, porque sé que lo que tú prometes, lo cumples. Padre Celestial, hoy renuevo mi pacto de fe contigo. Declaro que lo que tú has comenzado en mi vida, lo perfeccionarás. No importa cuán difícil parezca el camino, yo sé que tú vas delante de mí, abriendo puertas, enderezando senderos y preparando el escenario para mi testimonio.
Nada escapa de tu control, y hoy elijo descansar en tu fidelidad. Hoy dejo de ver los problemas y comienzo a ver la solución que ya has preparado. Hoy dejo de enfocarme en el tiempo de espera y empiezo a celebrar la respuesta que ya está en camino. Hoy decido alinear mis palabras con tu voluntad y declarar con mi boca lo que mi corazón ya sabe. Tú eres el Dios de los milagros. Espíritu Santo, toma el control absoluto de mi vida, haz tu voluntad en mí y úsame como instrumento para tu gloria. Ahora te invito a que repitas conmigo estas palabras. Espíritu Santo, creo en tu poder. Hoy recibo mi milagro y caminaré con la certeza de que todo lo que has prometido se cumplirá. Declaro que mi respuesta está en camino, que lo imposible se convierte en posible y que daré testimonio de tu gloria. No dudaré, no temeré, porque tú, Dios Todopoderoso, estás obrando a mi favor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y has sentido que el Espíritu Santo está hablando directamente a ti, no lo dejes aquí. Es momento de dar un paso más allá y profundizar en tu relación con Dios. En el comentario fijado encontrarás un recurso gratuito que te ayudará a vivir en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Descárgalo y comienza a ver cómo su poder se manifiesta en tu vida de una manera completamente nueva. Además, comparte este video con alguien que esté esperando un milagro. A veces, una palabra de fe es suficiente para encender la esperanza en el corazón de alguien más. Sé un canal de bendición para otros, porque cuando compartimos el mensaje de Dios, también abrimos puertas para nuestras propias respuestas. Y ahora, quiero orar por ti y declarar una bendición sobre tu vida. Que el Espíritu Santo llene tu vida de su poder y su gracia. Que cada área que parecía estancada comience a moverse en la dirección que Dios ha planeado para ti. Que su amor inunde tu corazón y que su presencia te acompañe en cada paso que des. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y que la certeza de su fidelidad te fortalezca cada día. Que los milagros de Dios sean visibles en cada área de tu vida y que su gloria brille a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, Dios sigue obrando y lo mejor aún está por venir. Mantente firme en la fe, sigue confiando, porque el Espíritu Santo está contigo, y donde Él está, los milagros suceden.